Hola a todos, mi nombre es José y en este video quiero contarles un poco de cómo uso las redes neuronales en mi investigación científica, en particular cómo utilizo redes neuronales para el estudio de agujeros negros, ¿ya? Entonces este video va a estar dividido en dos partes. En la primera parte les voy a explicar un poco de manera sencilla y sin utilizar códigos qué es una red neuronal, y en la segunda parte vamos a hablar de las aplicaciones de redes neuronales a agujeros negros, ¿ya? Comencemos. Entonces, ¿qué es una red neuronal? Bueno, empecemos con una sola neurona. Vamos a hacer un esquema. Ahí está. Y esta es la neurona. Entonces la neurona recibe una señal de entrada y produce una señal de salida J. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre dentro de la neurona? Bueno, dentro de la neurona, la señal de entrada X es multiplicada por un peso, W, y el peso lo que nos dice es qué tan importante o qué tan relevante es este parámetro. Entonces, si el peso es muy grande, esto nos dice que el parámetro es muy importante a la hora de describir el sistema, y si el peso es muy pequeño, lo que nos dice es que este parámetro no es tan importante. Entonces tenemos la señal multiplicada por el peso y le vamos a sumar el bias, ¿ya? Y ahora todo esto nos va a entregar un número, y ese número va a pasar por una función de activación, ¿ya? Y bueno, la función de activación lo que hace es romper la linealidad del sistema, pero para efectos prácticos lo que significa es que este número que está acá va a pasar por una nueva función. Entonces la nueva función va a depender del problema en el que uno esté trabajando, y pueden ser funciones exponenciales, sinusoidales, tangente de coseno hiperbólico, etc. ¿Ya? Y esta es la idea básica de una sola neurona. Entonces, cuando uno trabaja con una sola neurona, se conoce como perceptrón, y nosotros podemos tomar esta idea y ahora generalizarlo a un sistema más complejo. Entonces, ahora veamos un caso un poco más complejo. Vamos a tener esta neurona a la cual le llega un input X, y ese input X es multiplicado por un peso, se le suma un bias y pasa por una función de activación. Y eso nos va a entregar un número. Entonces ese número se va a ir a esta neurona, esta neurona, esta neurona y esta neurona. Y en cada una de estas neuronas va a llegar un input, y ese input va a ser multiplicado por el peso de la neurona, se le va a sumar el bias y va a pasar por una nueva función de activación, ¿ya? Entonces, a partir de esa nueva función de activación va a salir un nuevo número, y cada una de estas neuronas va a entregar un nuevo resultado, y ese resultado va a llegar a esta neurona que está acá. Y una vez que se llega a esa neurona, ese resultado va a ser multiplicado por un peso, se le suma un bias y pasa por una función de activación. Y una vez que se hace ese procedimiento, uno va a tener un resultado que lo llamamos J, ¿ya? Entonces la idea sigue siendo la misma, y lo interesante de esto es que esto típicamente se utiliza para describir algún fenómeno. Entonces esto en cierto sentido viene a ser un modelamiento teórico, y este resultado J nosotros lo podemos comparar con la evidencia experimental. Entonces, si nosotros tomamos J y le restamos la evidencia experimental, el experimento, entonces esto nos va a entregar lo que se conoce como el error, ¿ya? Entonces la red neuronal lo que nos permite hacer es básicamente encontrar el error. Y ahora, una vez que conocemos el error, viene la magia. Entonces este parámetro J que está acá fue calculado para ciertos valores de los pesos y bias con los que está definida la red. Entonces una vez que se tiene un error, lo que se hace es volver a hacer correr la red, pero actualizando los pesos y bias tal que el error disminuya. Entonces, una vez que se encuentra el valor de J, que está acá, lo que se hace es actualizar la red. Entonces esto va a empezar de nuevo, así, y se van a actualizar los pesos. Entonces, como se van a actualizar los pesos y los bias, uno va a encontrar un nuevo J, vamos a decir un J'. Y ese J', que sería el nuevo resultado, se le va a volver a restar el valor del experimento. Y vamos a encontrar un nuevo error que va a ser más pequeño. Y después esto se va a volver a iterar, y a volver a iterar,
hasta que podamos minimizar el error. Y ese es el trabajo de la red neuronal. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Y bueno, esta es la idea básica de las redes neuronales, así funcionan. Y bueno, esta es la arquitectura más simple que uno puede encontrar. Hay otros tipos de arquitecturas que son recurrentes y que son mucho más complejas, pero creo que con esto puede quedar bastante bien ilustrado cómo funciona el procedimiento. ¿Ya? Entonces ahora vamos a la aplicación. Entonces veamos cómo aplicar las redes neuronales a agujeros negros. Y bueno, en particular yo estoy trabajando en el siguiente problema. Entonces consideremos que tenemos dos agujeros negros y que uno rota en torno al otro. Entonces, debido a la interacción gravitatoria entre los agujeros negros, estos generan ondas gravitacionales. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo entrenar un sistema de redes neuronales con la información de la onda gravitatoria tal que pueda recuperar las curvas o las trayectorias originales de los agujeros negros? Esa es la pregunta. Entonces lo que ustedes están viendo acá son los datos de las ondas gravitacionales producidas por el sistema de agujeros negros. Y esta onda gravitatoria, la waveform, que ustedes están viendo, es calculada por medio de simulaciones numéricas. ¿Ya? Entonces esto va a ser el input y esta va a ser la información con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, acá, esta es la red neuronal con la que estoy trabajando y, bueno, la idea de esta red es sumamente sencilla. Entonces tenemos un input que viene acá. El input se multiplica por un peso, se le suma el bias y pasa por la función de activación y va a la primera capa. Entonces esta es la primera capa donde tenemos 32 neuronas y cada una de estas neuronas tiene una función de activación de un coseno. Entonces en esta capa llega la señal, se multiplica por el peso, se suma el bias y pasa por la función de activación del coseno. Esto me entrega un número y ahora toda esa información avanza a la siguiente capa. Y en esta siguiente capa tenemos 32 neuronas y de nuevo otra función de activación que es un coseno. Y de nuevo se repite el procedimiento hasta que llegamos a esta última capa donde hay dos neuronas. Y eso nos entrega un valor. Entonces ese valor lo vamos a restar con el valor experimental, con el valor de la simulación. Y si nosotros hacemos eso, lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces acá ustedes pueden ver la waveform, que es la onda gravitacional original, y también la onda gravitacional que viene justamente del sistema de redes neuronales. Entonces si se dan cuenta, en esta primera parte la red en realidad funciona bastante bien. Acá hay un pequeño error, pero para describir la onda gravitacional hasta este punto funciona bastante bien. El problema está que a medida que vamos avanzando en el tiempo, este error se empieza a propagar y es cada vez más grande. ¿Ya? Entonces, este es el resultado que uno obtiene sin entrenar la red. Entonces nosotros nos vamos a la red y lo que hacemos es que una vez que pasa el input y nosotros tenemos el output, ese resultado nosotros lo restamos con el valor experimental y nos va a arrojar un error. Y una vez que tenemos ese error, lo que nosotros hacemos es iterar. Entonces vamos a tomar los pesos, los vamos a actualizar, los vamos a modificar, tal que cuando pase de nuevo esta señal vamos a tener un nuevo resultado. Y ese nuevo resultado lo vamos a restar con el valor experimental y nos va a arrojar un error cada vez más pequeño. Entonces volvemos a iterar y volvemos a iterar y a cada iteración se le conoce como época. Entonces en este caso nosotros iteramos durante 30 épocas y después de esa iteración de 30 épocas el resultado que nosotros obtuvimos fue el siguiente. Entonces si se dan cuenta, la onda gravitatoria que viene de la simulación es completamente aprendida y simulada por la red neuronal. Entonces esta es una excelente aproximación. Obviamente hay alguno que otro punto donde hay un pequeño desfase, pero en términos generales esta es una excelente aproximación y la red neuronal puede aprender efectivamente la forma de la onda gravitatoria. Y una vez que conocemos la onda de la forma gravitatoria, bueno, después son un par de líneas de código y podemos escribir justamente la órbita original de los agujeros negros. Entonces acá en azul
es la órbita teórica y la línea que está segmentada es lo que aprende la red neuronal y la extrapolación que también nosotros podemos hacer con ella. Y bueno, en este sentido, nosotros sí podemos utilizar las redes neuronales para poder aprender sobre las trayectorias de los agujeros negros. Y esta es una parte de la investigación, porque en esta investigación nosotros utilizamos varias aproximaciones que nos permiten hacer simplificación de los cálculos. Y el siguiente paso ya es introducir el spin o la rotación de los agujeros negros, que bueno, eso ya es un poco más complicado. Y eso va a ser futuro para un siguiente tema de investigación. Y bueno, este fue el video de redes neuronales. Espero que les haya servido, espero que por lo menos haya entendido cómo funcionan las redes, por lo menos a un nivel conceptual. Y si tienen dudas, consultas sobre este tema o si les interesa este tema y quieren saber más, me lo pueden hacer saber en los comentarios, ¿ya? Nos vemos en el siguiente. Adiós.